Buen día, compañeros e ingenieros de la materia de diseño de redes de datos. Nosotros somos el grupo número 1. Estaremos hablando sobre los modelos de referencia OSI y TCP/IP. Me presento. Mi nombre es Brian Mena. Comenzaré explicándoles por qué es importante que la comunicación entre diferentes dispositivos sea de manera precisa. Y es porque cuando nosotros queremos transmitir datos, lo que queremos es que los datos vayan de un lugar a otro de la mejor manera posible. Para que esto se pueda dar así, lo que se necesita es diferentes protocolos. Los protocolos son como las reglas que deben de seguir los dispositivos a la hora de comunicarse, ya que pueden resolver interrogantes como por ejemplo, ¿de qué manera es que se inicia la comunicación? ¿A quién le toca de los dos dispositivos comunicarse? ¿Cómo sabe un equipo si su mensaje se ha transmitido de manera correcta? ¿Y cómo es que termina una conversación entre dos equipos? Entre los diferentes protocolos que existen tenemos el llamado TCP/IP. TCP son las siglas de Transmission Control Protocol, traducido sería como protocolo de control de transmisión. IP significa Internet Protocol, que sería protocolo de Internet. El TCP/IP es un conjunto de reglas que han sido estandarizadas y nos permiten que los equipos en una red puedan comunicarse entre sí. El TCP/IP fue desarrollado en 1973. Era parte de un proyecto de la agencia DARPA, que es la Agencia de Programas Avanzados de Investigación, perteneciente al Departamento de Defensa de Estados Unidos. Debemos de recordar que DARPA también fue el precursor de Internet, ya que ellos comenzaron con las pruebas entre diferentes computadoras de todas las universidades y la idea general era que querían poder obtener la información que tenía almacenada una universidad desde cualquier parte del mundo. Ahí es donde comienzan los protocolos de comunicación a tomar forma. Cuando uno busca información sobre TCP/IP en Internet podemos encontrar diferentes tipos, algunos de 4 capas, otros de 5 capas. ¿Cuál es la diferencia entre ellos entonces? Bueno, podemos considerar que el de 5 capas es la evolución que se ha tenido al de 4 capas. El de 5 capas es el que se está enseñando, por ejemplo, en las últimas certificaciones de Cisco. Y las diferencias más grandes son que la capa de Internet ha pasado a llamarse capa de red y la capa de enlace se divide en dos, llamándose capa de enlace de datos y capa física. Si somos observadores podemos notar que al hacer esos cambios, el modelo TCP/IP ahora se parece mucho más al modelo OSI. Nosotros como equipo les vamos a explicar más que todo sobre el modelo de 4 capas, porque es el modelo más utilizado hoy en día. La primera capa es la capa de aplicación. En la capa de aplicación lo que se define son los servicios de Internet y aplicaciones que se puede utilizar. Estos servicios utilizan la capa de transporte para enviar y recibir datos. En la capa de aplicación se pueden incluir diferentes protocolos, como por ejemplo el protocolo HTTP, el protocolo FTP o el DHCP. Pueden ser diferentes protocolos. En el modelo TCP/IP, la capa de aplicación distingue entre protocolos de usuario y protocolos de soporte. Los protocolos de soporte son los que brindan un servicio a un sistema, como por ejemplo los DNS, mientras que los protocolos de usuario son los que se utilizan en aplicaciones como por ejemplo la transmisión por medio de FTP. La capa de aplicación también es la que se encarga de convertir todos los datos en binario. Si son datos delicados, como por ejemplo contraseñas o cualquier información que tiene que ser de uso completamente confidencial, en esta capa es donde se encriptan. Cuando ya se han convertido en binario y se han encriptado, lo que se hace es encapsular y se envían a la siguiente capa. La siguiente capa es la capa de transporte. En la capa de transporte se toman los datos encapsulados en la capa de aplicación y se encargan de fragmentarlos. Esto lo hace si los datos tienen un tamaño mayor a 1500 bytes.
los convierte en fragmentos más pequeños y así son más fáciles de enviar. En esta capa se añade como encabezado un protocolo. Puede ser un protocolo, por ejemplo, el TCP, que contiene la información del puerto de origen y el puerto de destino. Aunque existen otros protocolos, como por ejemplo el UDTP o el RTP, estos son más enfocados en transmitir datos multimedia, mientras que el protocolo TCP sigue siendo el más confiable por diferentes razones, como por ejemplo que los datos llegan más ordenados. Los datos tienen una cantidad mínima de errores por medio de TCP, no llegan duplicados y se asegura que los paquetes lleguen a su destino, a la vez que incluye un control de gestión de tráfico. Buenas noches, ingenieros y compañeros. En esta ocasión yo les hablaré de la capa de Internet y la capa de enlace. Comenzaré con la capa de Internet. La capa de Internet es responsable de enviar paquetes de datos a través de múltiples redes. De esta manera, la capa de Internet hace posible la interconexión, el funcionamiento interno de diferentes redes IP, y es como Internet se establece. La capa de Internet no distingue entre los distintos protocolos de la capa de transporte. Solamente transporta los datos que los protocolos de las otras capas se encargan de tratarlos de la manera correcta y pues no entienden de otras capas. El protocolo de Internet define dos sistemas de direccionamiento para identificar los hosts y ubicarlos en la red. El sistema de direcciones original es de ARPANET y su sucesor Internet. Es el protocolo de Internet versión 4, IPv4, la cual utiliza una dirección IP de 32 bits y por lo tanto es capaz de identificar un aproximado de 4.000 millones de hosts. Esta limitación fue eliminada en 1998 por la estandarización del protocolo de Internet versión 6, IPv6, que usa direcciones de 128 bits. Las implementaciones de producción de IPv6 surgieron aproximadamente en el 2006. Continuando con la capa de enlace. En la capa de enlace, los protocolos solo actúan como máximo hasta la red local a la que están conectados un host cualquiera. Tienen en cuenta todos los hosts accesibles en la red local, o dicha de otra manera, todos los hosts que se pueden alcanzar sin tener que pasar por un enrutador. Este modelo está diseñado para que todo tipo de hardware usado no importe, haciendo que pueda implementarse sobre cualquier tecnología de la capa de enlace. De hecho, incluye también capas de los posibles enlaces virtuales que pueden haber, ya sea en redes privadas virtuales y túneles de redes. El uso que tiene la capa de enlace es permitir el paso de paquetes entre las interfaces de la capa de Internet de dos hosts diferentes en el mismo enlace. Los procesos de transmisión y recepción de paquetes en el enlace se pueden controlar en el controlador de dispositivos para la tarjeta de red, incluso en el firmware o haciendo uso de conjuntos de chips especializados. El modelo TCP/IP incluye especificaciones para traducir los métodos de direccionamiento de red utilizados en el protocolo de Internet a direcciones de capa de enlace, como direcciones de control de acceso al medio o direcciones MAC. Modelo de referencia OSI. ¿Qué es el modelo de referencia OSI? El modelo de referencia OSI es una normativa formada por 7 capas que definen las diferentes fases por las que deben pasar los datos en una red para ser enviados entre dispositivos. El modelo de interconexión de sistemas abiertos, OSI por sus siglas en inglés, es un modelo conceptual creado por la Organización Internacional de Normalización, ISO, que permite diversos sistemas de comunicación que se comuniquen usando protocolos estándar. Veamos un poco del origen.
El modelo de referencia OSI es un estándar desarrollado en 1980 por la Organización Internacional de Normalización ISO, una federación global de organizaciones que representa aproximadamente a 160 países. La ISO investigó modelos de conexión como la Red Digital Equipment Corporation, DECnet por sus siglas en inglés, la arquitectura de sistemas de red, System Network Architecture, SNA, y TCP/IP, a fin de encontrar un conjunto de reglas aplicables de forma general a todas las redes. Con base a esta investigación, la ISO desarrolló un modelo de red para ayudar a los fabricantes a crear redes que sean compatibles con otras redes. Arquitectura de red informática en 7 capas. El modelo OSI se puede entender como un lenguaje universal de comunicación entre sistemas de redes informáticas, que consiste en dividir un sistema de comunicación en 7 capas abstractas apiladas en vertical. Estas pueden ser desde la capa superior hasta la capa inferior cuando el mensaje va a salir y viceversa cuando el mensaje llega al destino. Capa de aplicación. La capa de interacción hombre-máquina. Capa de presentación. Garantiza que los datos tengan un formato utilizable. Capa de sesión. Mantiene las conexiones y es responsable de controlar puertos y sesiones. Capa de transporte. Transmite datos mediante protocolos de transmisión. Capa de red. Decide la ruta física que seguirán los datos. Capa de enlace de datos. Define el formato de los datos en la red. Y finalmente, capa física. Transmite el flujo de bits sin procesar a través del medio físico. Veamos cada una de estas capas a detalle. Capa de aplicación. La capa de aplicación es la que permite el acceso a los servicios de red, a las aplicaciones de los dispositivos. En esta se definen los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos. Los usuarios no interactúan generalmente con el nivel de aplicación, lo hacen a través de otros programas que son los que a su vez interactúan con esta capa. Es la capa que todos los usuarios observamos, la interfaz. Por ejemplo, la aplicación WhatsApp, Facebook o YouTube. Cuando damos clic en un video, cuando enviamos un mensaje o cuando vemos una imagen, estamos interactuando con esta capa. Capa de presentación. La capa de presentación es la encargada de la representación de la información. Esto permite que los datos lleguen de manera reconocible a dispositivos, aunque no compartan la misma representación interna de los datos. Básicamente, lo que hace es controlar el procesamiento de la sintaxis de los datos enviados, como por ejemplo las conversiones de formatos de texto. También permite el cifrado y descifrado de los datos y comprimirlos. De las capas del modelo OSI es la función más sencilla. Esta es la capa que se encarga de traducir el formato que estoy solicitando o que deseo ver. Por ejemplo, el tipo de video o el tipo de imagen que deseo ver, o el formato del mensaje que deseo enviar. Por ejemplo, en WhatsApp podemos enviar texto, emoticones, videos MP3, MP4, AVI, etc. Imágenes en JPG, PNG, entre otros. Capa de sesión. La capa de sesión es la encargada de mantener y controlar el enlace que se ha establecido entre dos dispositivos que están transmitiendo datos. Esta capa provee la capacidad de asegurar que, una vez iniciada la sesión entre dos dispositivos, se puedan efectuar las operaciones definidas de principio a fin y reanudarlas si se interrumpen por algún motivo. Esta es la capa que maneja la conversación entre sus dispositivos y el dispositivo remoto. Por ejemplo, cuando solicito un archivo que se encuentra alojado en un equipo remoto, esta capa se comunica con la capa de sesión del otro dispositivo solicitando el acceso y a su vez este equipo autoriza o no la comunicación. En conclusión, esta capa es la que mantiene el enlace entre los dispositivos que están transmitiendo los archivos.
La capa de transporte es el cuarto nivel del modelo OSI y es la encargada de efectuar el transporte de datos sin ningún error desde el dispositivo de origen o emisor al de destino o receptor. Esta transferencia se debe de realizar independientemente del tipo de red física que se esté utilizando. Su tarea es proporcionar un transporte de datos confiable. El protocolo de datagrama de usuario o UDP y el protocolo de control de transmisión o TCP son los más comunes utilizados en este nivel. El protocolo TCP está orientado a la conexión, mientras que el UDP permite el envío de datagramas sin haber establecido previamente una conexión. Estos trabajan con puertos lógicos y junto con la capa de red dan forma a los conocidos como sockets. En ciertos aspectos, los protocolos de red se parecen mucho a los protocolos de transporte, pero existen ciertas diferencias. Una de ellas es que la cantidad de datos que se puede enviar por la capa de transporte es mucho mayor y además que la capa de transporte necesita un direccionamiento explícito de los destinos. La capa de red. El objetivo principal de la capa de red es garantizar que los datos lleguen correctamente desde el origen hasta el destino. Es el tercer nivel del modelo OSI y se encarga de proporcionar conectividad entre dos sistemas host que pueden estar ubicados en redes geográficamente distintas. Aquí se agrega el concepto de enrutamiento. Este proceso lo facilitan dispositivos denominados enrutadores. En este nivel se realiza el direccionamiento lógico y la determinación de la ruta de los datos hasta su receptor final. Cuando los datos llegan a esta capa, se verifica la dirección de origen y destino contenidas dentro de cada trama para determinar si los datos han llegado a su destino final. Si los datos se encuentran en su destino final, se formatean los datos en paquetes y se entregan a la siguiente capa. De no encontrarse en su destino, se actualiza la dirección de destino y se regresan los datos a las capas inferiores. Para realizar este transporte de extremo a extremo, la capa de red utiliza 4 procesos: direccionamiento, encapsulamiento, enrutamiento y desencapsulamiento. La capa de enlace de datos se encarga del acceso al medio, el direccionamiento físico, la distribución ordenada de tramas de datos, el control de flujos y la comprobación de errores. Después de pasar el flujo de bits por la capa física, en esta capa se realiza la comprobación y corrección de errores en la transmisión. Luego se empaquetan los bits en tramas de datos. El direccionamiento físico se realiza en esta capa. Aquí se controlan las direcciones MAC para redes de tipo Ethernet y se controla el acceso de los dispositivos a la red. La capa de enlace de datos es la capa más compleja de todo el modelo OSI. Generalmente suele dividirse en dos partes: la subcapa de control de acceso a medios y la subcapa de control de vínculos lógicos. En la práctica, la subcapa de control de acceso a medios forma parte de la propia tarjeta de comunicaciones y la subcapa de enlace de lógico estaría en el programa de adaptador de la tarjeta, o sea, en el driver. La capa física transmite el flujo de bits sin procesar a través del medio físico. Es la primera del modelo OSI y es la encargada de la topología de red y las conexiones de los dispositivos a la red. Hace referencia tanto al medio físico como a la forma de transmisión de datos. En esta capa se definen los medios físicos y las características de los materiales por los cuales se va a establecer la comunicación.
Por ejemplo, en esta se definen los medios de conexión como los cables de pares trenzados, la fibra óptica u otros. Es la encargada además de transmitir los bits a través del medio. Además, es la responsable de manejar las señales eléctricas, definir las características de funcionamiento de la interfaz de conexión y garantizar la conexión. La capa física controla la forma en que se transmiten haciendo uso del tipo de señalización soportada por el medio físico, portajes eléctricos, señales de radio o pulsos de luz. Buenas noches, continuando, ahora les diré cuáles son las diferencias entre el modelo TCP/IP y OSI. Continuando con las diferencias entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP. La capa de la aplicación del modelo TCP/IP es similar a las capas 5, 6 y 7 combinadas del modelo OSI. El modelo TCP/IP no tiene una capa de sesión. La capa de transporte de TCP/IP abarca las responsabilidades de la capa de transporte OSI y algunas de las responsabilidades de la capa de sesión OSI. La capa de acceso a la red del modelo TCP/IP abarca el enlace de datos y las capas físicas del modelo OSI. Ahí se muestra una imagen donde están las similitudes de las capas de los dos modelos. Considerando los significados de los dos modelos de referencia, el modelo OSI es solo un modelo conceptual. Se utiliza principalmente para describir, discutir y comprender funciones de redes individuales. Sin embargo, TCP/IP está diseñado en primer lugar para resolver un conjunto de diseño de problemas. No funciona como una descripción de generación para todas las comunicaciones de redes como el modelo OSI. El modelo OSI es genérico, independientemente del protocolo. Para la mayoría de los protocolos y sistemas se adhieren a él, mientras que el modelo TCP/IP se basa en protocolos estándares que Internet ha desarrollado. TCP/IP versus OSI. En esos modelos hay algunas similitudes y diferencias. Entre ellos, una de las principales diferencias es que OSI es un modelo conceptual que no se utiliza prácticamente para la comunicación, mientras que TCP/IP se utiliza para establecer una conexión y comunicarse a través de la red. El modelo TCP/IP fue desarrollado antes que el modelo OSI y por lo tanto las capas difieren. Se ve claramente en el modelo anterior que TCP/IP tiene 4 capas que son interfaces de red, internet, transporte y capa de aplicación. La capa de aplicación de TCP/IP es una de las combinaciones de la capa de sesión, presentación y aplicación del modelo OSI. Las diferencias son: TCP/IP es un modelo cliente-servidor, es decir, cuando el cliente solicita el servicio es proporcionado por el servidor, mientras que OSI es un modelo conceptual. TCP/IP es un protocolo estándar utilizado para todas las redes, incluida Internet, mientras que OSI no es un protocolo, sino un modelo de referencia utilizado para comprender y diseñar la arquitectura del sistema. TCP/IP es un modelo de 4 capas, mientras que OSI tiene 7. TCP/IP sigue el enfoque vertical. Por otro lado, el modelo OSI soporta el enfoque horizontal. TCP/IP es tangible, mientras que OSI no lo es. TCP/IP sigue un enfoque de arriba hacia abajo, mientras que el modelo OSI sigue un enfoque de abajo hacia arriba. Podemos decir en resumen que el modelo TCP/IP es fiable sobre el modelo OSI. TCP/IP se utiliza para la conexión de extremo a extremo con el fin de transmitir los datos a través de Internet.
TCP/IP es robusto, flexible, tangible y también sugiere cómo deben enviarse los datos a través de la web. Eso ha sido todo de mi parte. Muchísimas gracias.